Vean nada más qué imágenes en Calvillo, Aguascalientes. Cámaras de seguridad captaron este violento asalto en una tienda de conveniencia. En ella se observa a un sujeto que ingresa a este establecimiento y con cuchillo en mano se dirigió directamente a la caja para amenazar así a una de las dos empleadas y exigirles el dinero de la caja. Ante la intimidación, la cajera entregó el efectivo al delincuente, quien lo tomó y huyó de este lugar. Las dos empleadas intentaron salir para seguirlo y pedir ayuda, pero no lo alcanzaron. Hasta el momento, las autoridades no han detenido a este ladrón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos ya en este lunes, inicio de semana. Qué alegría que nos estén acompañando. Vamos a iniciar no solamente el lunes, sino la semana con mucha actitud, con mucha información. Como siempre se los digo con el corazón en la mano, para mí de verdad es un verdadero honor que elijan informarse con nosotros e iniciar su mañana con nosotros. Yo soy Irán Hurtado y esta es la información más importante de este lunes 20 de julio del 2026. Bueno, pero vámonos rápidamente a las calles de esta ciudad contigo, mi querido Rodolfo Dorantes, que nos tienes información importante desde la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Gracias, qué gusto de saludarte. Es la colonia Atlampa, precisamente el circuito interior y la calle de Ciprés. Mencionábamos que hubo un accidente minutos antes de las 5 de la mañana, un motociclista que cayó en un enorme bache aquí en carriles centrales. Estábamos solicitando una unidad médica y bueno, pues se rompió el tiempo récord, Irán. Aproximadamente 3 horas tardó en llegar esta ambulancia. Llegaron primero 4 paramédicos a bordo de una unidad, una patrulla, que poco pudieron hacer para apoyar a esta persona lesionada, pero ya afortunadamente después de 3 horas hasta un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó para apoyar a esta persona y en estos momentos, después de hacer el trámite, todo el trámite engorroso para canalizarlo a un hospital, bueno, pues ya está. Aparentemente dentro de unos instantes estará saliendo a un hospital. Lleva un fuerte golpe de esta persona, el casco quedó literalmente deshecho y hablábamos hace unos minutos, le preguntábamos que qué opinión le merecía permanecer 3 horas amarrado en una camilla rígida y bueno, pues él lo único que acertaba a decir es que ya quería pararse, pero afortunadamente aquí está la ambulancia, ya llegó y después de realizar todo ese engorroso trámite que tiene que hacer para canalizarlo a un hospital, seguramente será trasladado, Irán. Qué barbaridad, todo mal, mi querido Rodolfo Dorantes. Primero, ese bache enorme ahí en un socavón, en una avenida principal. No estamos hablando de una calle por ahí, una callecita, no. Estamos hablando de una vía principal de esta ciudad. Ya lo decíamos que estos baches no solo pueden causar daños en nuestro patrimonio, sino como estamos viendo, poner en riesgo nuestra vida. Ojalá que podamos ver el bache otra vez. Y luego los servicios de emergencia, tardando 3 horas para poder llegar a auxiliar a esta persona que desafortunadamente sufrió este accidente. Mi querido Rodolfo, te agradezco la información. Sí. Esperemos que este motociclista se recupere prontamente. Y un llamado ahí, como siempre se los decimos a las autoridades, que por favor vean el tamaño del bache, es que cómo puede ser posible. O sea, en esta ciudad pagamos verificación, pagamos tenencia, pagamos parquímetros, pagamos placas, tarjeta de circulación y estas son las calles que tenemos. Yo creo que no las merecemos, mi querido Rodolfo. Te agradezco mucho. Y lo peor, Irán, que ¿qué crees? Que después de haber demolido el edificio de seguridad pública que se encontraba en Tlaxcuaque, las ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas se encuentran pasando el puente de aquí, de circuito interior. O sea, estamos hablando de no más de 1 kilómetro que se encuentran estas unidades médicas y simple y sencillamente 3 horas tardaron en llegar. Yo creo que estaban desayunando, mi querido Rodolfo, pero pues bueno, te agradezco mucho la información, estamos al pendiente. Hasta luego. Gracias. Eso ya en las calles de la Ciudad de México. Mientras tanto, aquí en el estudio les platico rápidamente. Violento fin de semana que se vivió en Zacatecas. Violentísimo. 10 asesinatos en lo que, según la Fiscalía Estatal, apunta a un tema de extorsión y colusión de funcionarios públicos. Las víctimas ya fueron identificadas. Autoridades de Zacatecas identificaron a las víctimas de los múltiples homicidios ocurridos la mañana del sábado en los municipios de Pánuco, Morelos y Zainalto, donde 5 de los cuerpos fueron colgados de un puente. Han sido ya identificados. 8 son originarios de Zacatecas y 1 de Durango. 2 de las personas que lamentablemente perdieron la vida se registran como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.
En el mensaje no se reveló la identidad de las víctimas, pero se sabe que hay empresarios, funcionarios públicos, un exalcalde y un bombero, en un hecho considerado atípico por la ausencia de antecedentes delictivos de las víctimas. Sin dar detalles, el gobierno estatal informó que se implementó un dispositivo de seguridad reforzado con elementos del Ejército y la Guardia Nacional para localizar a los responsables. Implementar un dispositivo robusto que permita dar con los responsables para asegurar que este caso, como ningún caso en Zacatecas, quede impune. Que a raíz de estos eventos se ha fortalecido la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Las autoridades aseguran contar con una línea de investigación sobre el asesinato múltiple, aunque sus detalles no han sido dados a conocer públicamente. La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido dará a conocer. Fuentes policiales confirmaron los nombres de las personas cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía pública y se trata de Ignacio Castrejón Valdés, empresario y expresidente municipal de Sombrerete, Armando Ledesma Aguirre y Jorge Armando Ledesma Campos, padre e hijo empresarios de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo, José Ángel Valdés Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teul, Jesús Rivera Sandoval, Fernando Robles de la Torre, Juan Carlos Berumen Guerrero, empresarios de Fresnillo, Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del municipio de Canatlán, Durango, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero de Fresnillo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con estos hechos. El operativo de búsqueda se mantiene activo en la entidad. Qué terrible situación allá en Zacatecas, hechos que contrastan muchísimo con las cifras pues muy positivas que de repente las autoridades acaban de compartir allá en Zacatecas. Estaríamos muy al pendiente de toda esta situación. Mientras tanto, sobre el caso de Ernesto N., una jueza dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo. Luego de ser arrestado el jueves allá en Ensenada, aquí se los estábamos informando, este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial que duró 40 horas y donde se expusieron alrededor de una centena de pruebas, entre ellas su posible participación en una red de huachicol ligada con el megadecomiso de más de 15 millones de combustible ilícito en Coahuila el año pasado. La jueza también impuso la medida cautelar contra otros 7 cómplices de esta red que supuestamente operaba desde Ingemar, esta empresa ligada al exmandatario estatal, es decir, este mandatario es socio de esta empresa. Bueno, la Fiscalía General informó que tras un debate entre las partes, la defensa de los acusados pues recurrió a la duplicidad del término para definir su situación jurídica. Ayer Ernesto N. fue trasladado desde las oficinas de la Fiscalía General hasta el penal del Altiplano en el Estado de México bajo un fuerte operativo de seguridad. Por su parte, evidentemente hay reacciones. Verónica Rufo, hija del exgobernador panista, el primer gobernador de oposición en la historia de este país, denunció que su padre ha sido sometido a un trato indigno y humillante por parte de la Fiscalía General. En un video relató que en todo momento ha cooperado con la autoridad, por lo que exigió que se cumpla con el debido proceso. Mi papá nunca se escondió y desde el primer momento ha dicho que está dispuesto a aclarar cada señalamiento ante la autoridad, lo cual lo hizo hace unos meses. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Vamos a quedarnos en Baja California porque la gobernadora Marina del Pilar, pues salió a dar la cara otra vez. Bueno, sostuvo que el año pasado buscó asesoría para recuperar su visa, luego de que la semana pasada se difundieron audios de conversaciones que tuvo con presuntas agencias estadounidenses para evitar posibles cargos. Explicó que fue engañada por una persona que se presentó como gestor para auxiliarla con el trámite migratorio. Bueno, no solamente era con el trámite migratorio, era también contra una posible extradición. Además, rechazó haber compartido información que ponga en riesgo la seguridad nacional y dijo estar abierta a colaborar con cualquier autoridad mexicana para aclarar este caso. Mi disposición de escuchar no significa negociar.
Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México. Pues declaración muy contrastante con lo que se escuchaba en estos audios, donde claramente pues ella ofrecía información, decía que yo podría ofrecer información de lo que escucho en las mesas de seguridad. Entonces contrasta mucho pues lo que se escucha en los audios y lo que acabamos de ver. Eso en Baja California. Mientras tanto, más información nacional en Campeche. La gobernadora Laida Sansores enfrenta críticas luego que dijo que los altos costos para la recuperación de coches retenidos en los corralones, escuchen ustedes, pongan atención, obligan a que los conductores vendan a sus esposas. ¿Qué tal? O sea, estamos escuchando este comentario no solamente de una mujer, sino de la gobernadora del estado. Háganme ustedes el favor. El polémico comentario ocurrió durante la presentación del programa Liberación Jaguar, donde los propietarios podrán recuperar su vehículo sin pagar gastos de corralón y arrastre. Hasta el momento no se ha pronunciado por estos muy lamentables dichos. Pues los que tienen su carro en el corralón, que los detuvieron su moto, que no se las entregan, que pues sí lo va a recuperar, pues tienes que vender a tu esposa porque no te alcanza, ¿no? Pues, está muy cara la cosa. Oigan, este sábado la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, amaneció así, vean, prácticamente forrada, sepultada por más de 30 gigantescos arreglos florales. El motivo, este señor habría cumplido 60 años de edad. Quienes visitaron el Panteón Recinto de La Paz se quedaron con el ojo cuadrado, pues sí, al ver llegar coronas de hasta 2 metros de altura con figuras de gallos santos y hasta una de un caballo de tamaño real, que tuvo que ser de plano movido con grúa. Los costos de estos arreglos pueden oscilar entre los 29,500 pesos hasta casi los 60,000, con esta cantidad impresionante de rosas para celebrar así lo que hubiera sido el 60 aniversario de este señor. Bueno, los contrastes de la vida, ¿no? Pero bueno, hoy el sistema de justicia de Estados Unidos dictará la sentencia preventiva de cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada, el enigmático cofundador del cártel de Sinaloa que evadió a las autoridades durante más de 4 décadas. Este lunes el telón judicial se cierra de forma definitiva para el último gran capo de la vieja escuela del narcotráfico. En la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ismael El Mayo Zambada, afectado por la diabetes que padece, escuchará del juez Brian Cohen una sentencia histórica que su propia defensa ya aceptó por escrito: la cadena perpetua. Es el fin del hombre de 78 años que durante más de 4 décadas construyó un imperio criminal basado en una sola regla: el arte de no dejarse ver. Nacido en 1948 en la comunidad del Álamo, Sinaloa, Zambada inició su camino cultivando marihuana y amapola. Tras la caída del cártel de Guadalajara en los 80, se alió con Joaquín El Chapo Guzmán para fundar el Cártel de Sinaloa. Mientras su socio era la cara visible y mediática, El Mayo operaba detrás de escena, tejiendo una red de distribución global de cocaína, metanfetamina y fentanilo. 4 décadas invicto, sin haber pisado jamás una prisión, hasta el día de la gran traición. La fecha clave es el 25 de julio de 2024. Aquella tarde, Zambada fue citado con engaños en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán, bajo el pretexto de mediar una disputa política local. Según las investigaciones, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, operó una emboscada. Hombres armados sometieron al capo, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo subieron a la fuerza a un avión privado, donde incluso se le suministraron sedantes. Ese mismo día, el ex rector Héctor Melesio Cuen fue asesinado. La versión original de la Fiscalía de Sinaloa afirmaba que murió en un intento de asalto en una gasolinera en Culiacán. Posteriormente, la Fiscalía General lo descartó, al descubrir que todo se trató de un montaje, concluyendo que el homicidio ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, el mismo día del secuestro del Mayo. Al aterrizar en Nuevo México, Estados Unidos, el mito se rompió. A partir de ahí, la historia se dividió en 3 verdades. La de la DEA, que sugiere una entrega pactada.
la de la carta del propio Mayo denunciando el secuestro y el homicidio de Cuen, y la de Guzmán López, quien en diciembre de 2025 se declaró culpable de raptar al socio de su padre. Una traición que desató una sangrienta guerra interna en Sinaloa. La sentencia de este lunes contra Ismael El Mayo Zambada no solo castiga al narcotraficante que burló a la justicia por 40 años, sino que sepulta de forma definitiva la era de los viejos jefes del narcotráfico. Te informó Kena Uribe. Seriedad y sobre todo respeto. Pues estaremos al pendiente de esta sentencia que será por ahí de las 11:30 de la mañana, tiempo de nuestro país, donde pues iban a aludir a temas de salud, de edad. Tiene 76 años el Mayo Zambada, padece diabetes, padece de gota también alrededor de algunos otros padecimientos. Y lo sabemos, este señor se ha declarado culpable de exportar, de llevar, de introducir más de 1.500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, tenemos información de última hora contigo, Kena Uribe, desde la redacción. ¿Qué nos tienes? Cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iram. Hay más noticias y es que esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de un ciudadano estadounidense identificado como Janero Van N., presunto integrante de la fracción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El arresto ocurrió en Mazatlán gracias a un operativo conjunto de fuerzas federales y de la DEA. Este sujeto es requerido en Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Incluso es uno de los 10 delincuentes más buscados en Michigan. Es la información, Iram. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Pues importante detención, mi querida Kena. Cualquier cosa regresamos contigo. Gracias por la información. Oigan, les cuento rápidamente, y hablando de capos de fuerzas federales, pues también detuvieron en Mérida, Yucatán, a Justo Aurelio N., presunto operador logístico y financiero del Cártel de Noroeste. El Gabinete de Seguridad informó que la captura ocurrió después de realizar 4 cateos en diferentes domicilios de la ciudad, donde fueron aseguradas joyas, armas, dinero y 15 vehículos de alta gama, entre ellos coches de la marca Ferrari, Lamborghini y hasta Porsche, imagínense. Las autoridades revelaron que el total de lo decomisado tiene un valor de más de 145 millones de pesos. Y en más información, Rodolfo Fofo Márquez, este joven influencer, nuevamente se encuentra en medio de la controversia. ¿Ahora por qué? Pues después de que en días pasados se diera a conocer una carta donde denuncia que el proceso judicial en su contra fue fabricado y pidió que se respeten sus derechos conforme a la ley. El creador de contenido actualmente cumple una condena de poco más de 17 años en el penal de Texcoco, en el Estado de México, por el delito de tentativa de feminicidio debido a la agresión brutal contra una mujer en un estacionamiento en Naucalpan en febrero del 2024. En este escrito también comparó su situación con la del exdirector de Pemex, de Víctor Rodríguez, quien enfrenta un proceso por violencia familiar bajo una medida cautelar distinta. En este sentido, se refirió a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien dijo que no habrá tratos preferenciales, por lo que el influencer pidió que la ley sea aplicada pareja para todos. Y bueno, no le falta razón. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Escuchen esto, por favor. El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas. Esta señora se llama Lisbeth González. Escuchen esto, por acumular una serie de cuestionamientos sobre su desempeño. Entre ellos, usar la inteligencia artificial para elaborar sentencias. Háganme ustedes el favor. Esta mujer, la jueza federal, fue adscrita tras haber ganado el cargo, pues sí, en esta tan polémica y controversial elección judicial del año pasado. Y ahora esta señora está redactando sentencias con la ayuda de ChatGPT. Sin embargo, tras asumir, evitó reuniones con el personal del juzgado, quejas por presunto acoso laboral e incluso interpuso denuncias penales contra manifestantes que criticaron su autor. Y así, esta mujer pues repartía justicia con la ayuda de la inteligencia artificial. En Chalco, Estado de México, un menor de 5 años fue atropellado por una patrulla municipal de la Policía de Género. De acuerdo con los familiares del pequeño Liam, la unidad circulaba en sentido contrario por calles de la colonia Paseos de Chalco. Se subió a la banqueta antes de impactar con este pequeñito, quien resultó con fractura expuesta de peroné en su piernita izquierda, lesiones en pulmón y también en las costillas. Actualmente este niño está en el Hospital 197 del IMSS en Texcoco, donde se reporta grave.
Sus padres también denunciaron intentos de soborno por parte de la policía que viajaba en la patrulla, así como omisiones por parte de las autoridades para tomar las declaraciones. Una de las oficiales implicadas se encuentra detenida. Sin embargo, sus familiares exigen justicia, ya que aseguraron no se presentó la ratificación de la denuncia. En tanto, la mamá de Liam acusó presiones del Ministerio Público mientras ellos se encuentran en espera de noticias de este pequeñito. Nos acaba de marcar el MP preguntándonos que sus papás de Liam dónde están. Bueno, estamos ahorita en el hospital de Texcoco. Nos dicen que le demos la seriedad al asunto. Nuestro hijo no se puede mover, está mal. Y cómo es posible que nos digan que no le demos la seriedad cuando nuestra prioridad es nuestro hijo y estar aquí para él. En más información metropolitana, vaya dolor de cabeza el que pasaron los usuarios de la línea B del metro de la Ciudad de México. Les voy a platicar por qué. Ahí están viendo las imágenes. Todo ocurrió este sábado, luego de que un sujeto burlara la seguridad, se metiera a la zona de vías y por si fuera poco se trepara al techo de uno de los trenes. Ahí están las imágenes. Ante esta imprudencia, personal del metro tuvo que cortar la energía eléctrica de emergencia. Elementos de seguridad lograron bajar y detener a este individuo. Pero no fue el único caso. Horas antes, en la alcaldía Gustavo Madero, un hombre de 54 años burló también así la seguridad, trepó a lo más alto de una de las torres de la línea 1 del cablebús, aparentemente intentando atentar contra su vida. Tras más de 3 horas de ganarse su confianza, los bomberos lograron convencerlo de que bajara y ponerse a salvo. Por fortuna, los paramédicos confirmaron que el hombre no presentaba lesiones, pero así la vulnerabilidad de la seguridad de las estaciones del metro, del metrobús y de todo el sistema de transporte de la Ciudad de México, donde cualquiera puede traspasarlo y realizar este tipo de acciones. Por su parte, y en más información, el Partido Verde en la Ciudad de México, encabezado por Jesús Esma, respaldó la implementación de la licencia de conducir permanente al considerar que responde a una demanda ciudadana histórica para eliminar las renovaciones periódicas, reducir trámites burocráticos y generar ahorros de tiempo y de dinero. 8:30 de la mañana, momento de hacer un resumen por la información en breve. Les platico rápidamente. Un operativo en conjunto entre autoridades estatales y federales desmanteló un centro de almacenamiento de narcóticos en San Miguel Ajusco, aquí en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Hubo 5 detenidos. En más información en breve, en la zona centro de Villagrán, Guanajuato, policías estatales y la Guardia Nacional aseguraron una cisterna clandestina con aproximadamente 30,000 litros de hidrocarburo robado. Horas antes de la clausura de la justa mundialista, colectivos de desaparecidos realizaron una cascarita por la memoria y contra el olvido. Así lo llamaron. Todo esto en la glorieta de la Huehuete, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y aguas, cuidado, otra vez el COVID repuntó en México. La Secretaría de Salud reportó 709 casos en 28 estados de la República. Y murió Carmen Moreno Toscano a sus 88 años de edad. Se trata de la primera mujer en recibir el rango de embajadora emérita en la historia de la Cancillería mexicana. Descanse en paz. Banco Multiva presenta. Oigan, y a todo esto, en información financiera, información de la cartera, ¿en cuánto está el dólar? Este 20 de julio del 2026 se cotiza en 17 pesos con 49 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.42%. Y en más información económica, vean esto, qué maravilla. Buenas noticias, la justa mundialista dejó en la Ciudad de México una derrama económica histórica, o menos así lo clasifican las autoridades. El balance presentado por las autoridades estiman que hay un rango de entre 44 y 66 mil millones de pesos, con un impacto que marcó récord en turismo y empleo formal, pero así 66 mil millones de pesos de derrama económica gracias a esta justa mundialista. Banco Multiva presentó. Hasta ahí la información. En breve vamos a pasar a otros temas, a temas del amor. Vean nada más qué bonito. En Guadalajara, Jalisco, ya se los decía, ganó el amor. ¿Por qué se los digo? Porque en el corazón de la ciudad, del centro de Guadalajara, en estos Fan Fest que fueron instalados para ver los partidos de esta justa mundialista, 725 parejas tapatías sellaron su amor al casarse en la celebración especial de matrimonios colectivos gratuitos. Hubo quienes fueron vestidos de novias tradicionales, como estamos viendo, con su velo y todo, se veían muy guapas. Pero también quienes decidieron irse vestidos, pues sí,
con el jersey de su equipo favorito. ¿Cómo esta pareja? Vean. Les pregunto. Teníamos tiempo pensándonos en casar y coincidió ahorita con lo del mundial, entonces nos decidimos casar. Ay, pues felicidades a todos estos novios que ahora son esposos. Desde aquí les mandamos un besote. Oigan, también precisamente en ese marco de la final de la Copa del Mundo, la presidenta Sheinbaum viajó a Nueva York. Bueno, tras recibir todo esto, una invitación del presidente Donald Trump. La mandataria viajó la noche del sábado en un avión de la Fuerza Armada Mexicana que salió del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, donde estaba realizando una gira de trabajo. Sobre por qué aceptó ir a dicho partido, esto fue lo que dijo la presidenta. Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los 3 países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Pues sí, tuvo que tomar un avión militar después de que su vuelo comercial se cancelara por las condiciones del clima allá en Nueva York. Pero bueno, lo importante fue que llegó. Ya Nueva York fue recibida efusivamente por un grupo de mexicanos la mañana de ayer. Al salir del hotel donde se hospedó, la presidenta de nuevo fue vitoreada por un grupo de personas que estaba por ahí, ya en el estadio Nueva York, allá en Nueva Jersey. Sheinbaum estuvo junto a Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en este palco de honor. También participó en la ceremonia de premiación, donde se colocó en medio del republicano y del primer ministro canadiense, también de los reyes de España, hay que decirlos. Ahí se les vio fotografiados muy cerca, platicando. Y esta mañana dio algunos detalles de lo que alcanzó a conversar con Donald Trump y también con el primer ministro Carney. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, este fin de semana fue detenido en Juárez, Nuevo León, Mario N., presunto feminicida de Wendy Saray Pavón. La historia de este joven, madre de 32 años, comenzó el pasado 11 de mayo, cuando desapareció tras dejar a sus hijos en la escuela. La última vez que la vieron estaba con Mario, un albañil contratado por su familia y con quien había iniciado una relación. Bueno, lamentablemente la búsqueda terminó al día siguiente. Mario chocó en Paseo Toyoacán, esto en Toluca, huyó a pie, abandonó el cuerpo sin vida de Wendy en la cajuela de este auto. Tras meses prófugo, afortunadamente este asesino fue capturado y ya se encuentra en el reclusorio oriente de la Ciudad de México para enfrentar la justicia. Y hay mucha indignación en Tamaulipas por la muerte de Dafne Zapata Quintos. Esto ya se las platicaba antes de irnos a la pausa. Esta pequeñita de apenas 13 años de edad, que fue ingresada a una academia militarizada y días después la reportaron como muerta. Aquí le tenemos esta trágica historia. Hola, soy Alejandra Quintos. Estoy afuera de la academia Doentis, donde inscribí a mi hija. No sale la procuraduría. Está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos de Ciudad Mante, Tamaulipas. Ayúdenme, por favor, tengo mucho miedo. Dafne Zapata Quintos murió en un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La menor de tan solo 13 años ingresó al campamento el 13 de julio. Aquí ya va la bebé, prima. Saluda, mamita. Un día después, el 14 de julio, la madre recibió un video donde Dafne aparecía con un golpe en el rostro. Le explicaron que se había desmayado por baja presión. Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados. Estoy bien, porque no ando modo reina. Días después, la madre fue notificada de que la menor había sufrido un nuevo desmayo en las regaderas, pero esta vez había muerto, pese a los intentos por reanimarla. No me importa llegar hasta las últimas consecuencias. Es mi única hija. Compartan el video, que llegue a las máximas autoridades. Además, denunció irregularidades como la presencia de una funeraria sin que previamente acudieran autoridades forenses. Miren, es la funeraria. La entregué el día lunes para un campamento. Una necropsia practicada por la Fiscalía Estatal reveló la presencia de agua en los pulmones, por lo que su madre exige justicia ante una posible negligencia. La niña fue asfixiada, tiene demasiada agua en sus pulmones, aparte de haber sido agredida. Y pues más cosas horribles.
Aún así, las autoridades de la institución militarizada se mantuvieron firmes en que no hubo dolo, descuido ni negligencia en el caso de la menor. Simplemente somos un poquito más estrictos que otras escuelas, porque los niños, como vienen de familias disfuncionales, muchos de ellos con problemas de conducta, muchos de ellos que nadie los quiere. Pero la muerte de Dafne provocó que otros exalumnos de la academia salieran a denunciar que dentro de esa institución sí se ejercen castigos severos y tratos crueles, incluyendo encierros prolongados y agresiones físicas. Incluso fueron revelados videos de las presuntas torturas a las que fueron víctimas. ¡Quítate, Villarreal! Todos los niños se armaron de valor y están aquí, y sus mamis apoyándolos y creyendo en ellos. Me siento muy orgullosa de mi hija Dafne Zapata Quintos y sé que se va a hacer justicia. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene asegurado el inmueble donde operaba la academia y está investigado el caso bajo el protocolo de presunto feminicidio. Diversos colectivos familiares y ciudadanos han realizado manifestaciones exigiendo que el caso sea esclarecido en su totalidad, informó Kevin Esqueda. Qué verdadera tragedia. Estaremos muy al pendiente de lo que digan las autoridades después de las pruebas pertinentes para saber qué fue lo que pasó con Dafne. Como sabemos, no es la primera muerte que lamentablemente ocurre en uno de estos campamentos militares. No hace mucho también hablábamos de la muerte de otro jovencito que también murió en uno de estos campamentos. Vámonos ahora para Puebla. Ya dos hombres armados llegaron a una gasolinera de la calzada Adolfo López Mateos en el municipio de Tehuacán y en menos de 2 minutos, ahí estamos viendo cómo llegan, se robaron el dinero de la venta. A punto de pistola amenazaron a los trabajadores e incluso había clientes cargando combustible. Uno de ellos se percató y se fue del lugar. Al final los presuntos ladrones huyeron. No hay reportes de que hayan sido detenidos. Así la situación allá en Puebla, donde lamentablemente la inseguridad está incontrolable. En nuestro país las fuertes lluvias continúan en Nogales, Sonora. Fue uno de los lugares más afectados. Vean, las calles se inundaron y coches quedaron varados en estas calles que se convirtieron en verdaderos ríos. Vean nada más qué impresión, fuertes corrientes de agua se formaron en otras vialidades. La fuerza del agua se llevó a varios autos. Algunos conductores lograron mover sus coches afortunadamente en esa misma zona, pero desde otro ángulo se puede ver cómo una mujer fue arrastrada por la corriente, así el momento de tensión. Afortunadamente la mujer logró agarrarse de una lona, lo que evitó que siguiera siendo arrastrada. Un hombre también se acercó a ayudarla afortunadamente. También los animalitos vivieron momentos de peligro, como este perrito. Hay un perrito que lo arrastró la corriente, miren. Sí. ¡Eso! Gracias a estas personas que salvaron a esta mujer y también a este perrito. Así terminó una patrulla de la policía de Nogales. El saldo por las torrenciales lluvias fue de un fallecido, lamentablemente. Se trata de un joven de 26 años, quien fue sepultado por un deslave. Además, se rescataron a 3 personas que eran arrastradas por las fuertes corrientes. Autoridades estatales y municipales ya trabajan en las zonas afectadas allá en Sonora. Y vamos con información del clima para ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo, para que tomen sus previsiones. Esperan lluvias en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas. No guarden el paraguas ni el impermeable y tomen muchas precauciones, por favor, cuídense mucho. Sigue la onda de calor en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con temperaturas de hasta 39 grados. A hidratarse bien, a mantenerse en la sombra, a utilizar protector solar. Mientras tanto, para la Ciudad de México hay 70% de probabilidad de lluvias. Cuídense. En Ecatepec, ya se los platicaba antes de la pausa, un adolescente de tan solo 16 años abandonó así a su bebé de 1 mes de nacido en una banqueta tras discutir con su pareja.
Vecinos alertaron a la policía, quienes resguardaron a este pequeñito. Minutos después, la joven regresó al lugar en visible estado de intoxicación para recuperar a su hijo. Sin embargo, el bebé ya había sido llevado a un hospital. La madre será canalizada a rehabilitación, mientras que el pequeño será entregado a su abuela. Vámonos a Michoacán. Allá un juez especializado dictó 3 años de internamiento contra Osmar N., este adolescente de 15 años que el pasado 24 de marzo asesinó a 2 maestras en la preparatoria Antón Maraquenco, esto en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. María del Rosario Sangrero y Tatiana Madrigal, quienes fueron atacadas por este menor al interior del colegio, y que posteriormente logró ser desarmado y detenido por los propios alumnos de esta institución. La autoridad judicial impuso la pena máxima establecida para menores y determinó que deberá cumplir la sentencia en el Centro Integral para Adolescentes de Morelia, y así como la reparación del daño por 3.2 millones de pesos para las víctimas de las familiares de estas víctimas. Eso en Michoacán. Mientras tanto, en Nayarit, el dirigente sindical Óscar Flavio Cedaño acusa al gobernador Miguel Ángel Navarro de usar a la Fiscalía Estatal para perseguir, extorsionar e intentar inventar carpetas de investigación contra trabajadores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos de su administración. Como vimos, España se impuso en Argentina y se coronó campeona del mundo. Así que Sajid aprovechó para saber las reacciones de las personas por este resultado. Así es, ganó. ¿Quién ganó? España, como se lo mereció una vez más. Mis sueños, espera. No soy aficionado, pero se lo merecían. ¿Qué o qué? No, pues la Argentina, mis respetos, pero no, la neta, mucha ayuda. Ya. A la Argentina yo la sigo a todas partes. Aquí con los vecinos, la verdad estuvo muy bueno el partido y lo bueno es que ganó España. No, yo creo que un abrazo a los dos, pero entre más limpio sea un juego, es de aplaudirnos. Hostia, tío, qué flipado. Doctora. A la chingada ya. Tú sí sabes de lo bueno. Obvio, mexicano, 100%. Como mándale un beso a tus fans. Un besote y... ¿En dónde les mandas el beso? Donde quieran. Bueno, regresamos allá al estudio y vente, mándale, bueno, dale el beso a él. No. Oigan, esto que ya les platicaba antes de la pausa, se desplomó una cabina de teleférico en la feria de Ciudad del Carmen, en Campeche. Afortunadamente nadie resultó lesionado debido a que la estructura se encontraba vacía. Vean, trabajadores cubrieron de inmediato la estructura con una lona negra para ocultar la del público, pero autoridades municipales ordenaron la clausura temporal de esta feria para realizar los peritajes. Oye, pues ahí está, madurez ante todo. Madurez, vecinos, ¿cómo están? Mi Gaby. Buenos días, compañeros. Muy bien, aquí bien maduros. Bien maduros, ya los vi. A ver, ¿qué tan maduros están? Demasiado. Feliz inicio de semana. Igualmente. Cuídense muchos vecinos. Besos, gracias. Vecinos. Los queremos. Adiós.